CIE 11 trastornos del neurodesarrollo, trastornos obsesivo, compulsivos y otros trastornos relacionados. Entidad padre. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripción. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados constituyen un grupo de trastornos caracterizados por pensamientos y comportamientos repetitivos que se cree que comparten similitudes en la etiología y los validadores clave de diagnóstico. Algunos fenómenos cognitivos como obsesiones, pensamientos y preocupaciones intrusivas son fundamentales en un subconjunto de estas afecciones, es decir, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, la hipocondría y el trastorno de referencia olfativa, y se acompañan de comportamientos repetitivos relacionados. El trastorno de acumulación no está asociado con pensamientos intrusivos no deseados, sino que más bien se caracteriza por una necesidad compulsiva de acumular posesiones y malestar relacionado con tirarlos a la basura. También están incluidos en esta agrupación los trastornos por comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, que se caracteriza principalmente por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, arrancarse el cabello, pellizcarse la piel, y carecen de un aspecto cognitivo prominente. Los síntomas provocan malestar o deterioros significativos a nivel personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Codificado en otra parte. Trastornos obsesivo-compulsivos u otros trastornos relacionados inducidos por sustancias, síndrome secundario obsesivo-compulsivo relacionado, 6E64, síndrome de Tourette, 8A05.00. 6B20 trastorno obsesivo-compulsivo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B20 trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones o compulsiones persistentes, o más comúnmente ambos. Las obsesiones son pensamientos recurrentes y persistentes, imágenes o impulsos / urgencias que son molestos, no deseados y se asocian comúnmente con ansiedad. La persona intenta ignorar o suprimir las obsesiones, o neutralizarlas mediante la realización de compulsiones. Las compulsiones son comportamientos repetitivos como los actos mentales repetitivos que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión, de acuerdo con normas rígidas, o para lograr una sensación de integridad. Para que se diagnostique el trastorno obsesivo-compulsivo, las obsesiones y compulsiones deben llevar mucho tiempo, por ejemplo, tomar más de 1 hora por día, o dar lugar a un malestar o deterioros significativos en lo personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Inclusiones. Neurosis anancástica, neurosis obsesivo-compulsiva. Exclusiones. Comportamiento obsesivo-compulsivo, MB23.4. 6B20.0 trastorno obsesivo-compulsivo con una introspección de regular a buena. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B20 trastorno obsesivo-compulsivo. 6B20.0 trastorno obsesivo-compulsivo con una introspección de regular a buena. Descripción. Se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno obsesivo-compulsivo. Gran parte del tiempo, el individuo es capaz de entretener la posibilidad de que sus creencias específicas por el trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa para su experiencia. En momentos circunscritos, por ejemplo, cuando está sumamente ansioso, el individuo no puede mostrar ninguna introspección. 6B20.1 trastorno obsesivo-compulsivo con una introspección deficiente o ausente. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B20 trastorno obsesivo-compulsivo. 6B20.1 trastorno obsesivo-compulsivo con una introspección deficiente o ausente. Se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno obsesivo-compulsivo. La mayor parte o la totalidad de las veces, el individuo está convencido de que las creencias específicas por el trastorno son verdaderas y no puede aceptar una explicación alternativa para su experiencia.
La falta de introspección que presenta el individuo no varía notablemente en función del nivel de ansiedad. 6B20, Z trastorno obsesivo compulsivo, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B20 trastorno obsesivo-compulsivo. 6B20 Z trastorno obsesivo-compulsivo, sin especificación. 6B21 trastorno dismórfico corporal. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B21 trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la preocupación persistente por uno o varios defectos o imperfecciones percibidos en la apariencia que son imperceptibles o solo ligeramente perceptibles para los demás. Los individuos experimentan timidez excesiva, a menudo con ideas de referencia, es decir, la convicción de que las personas se están dando cuenta, juzgando o hablando sobre el defecto o la imperfección percibidos. En respuesta a su preocupación, los individuos se involucran en comportamientos repetitivos y excesivos que incluyen examinar la apariencia o la gravedad del defecto o la imperfección percibidos, intentos excesivos de camuflar o alterar el defecto percibido, o marcada evitación de situaciones sociales o desencadenantes que aumentan el malestar por el defecto o la imperfección percibidos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar un malestar o deterioros significativos en lo personal, familiar, social, educacional y ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento. Exclusiones. Anorexia nerviosa, 6B80, trastorno de estrés corporal, 6C20, preocupación acerca de la apariencia del cuerpo, QD30, QD3Z. 6B21.0 trastorno dismórfico corporal con una introspección de regular a buena. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B21 trastorno dismórfico corporal. 6B21.0 trastorno dismórfico corporal con una introspección de regular a buena. Descripción: se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno dismórfico corporal. Gran parte del tiempo, el individuo es capaz de entretener la posibilidad de que sus creencias específicas por el trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa para su experiencia. En momentos circunscritos, por ejemplo, cuando está muy ansioso, el individuo no puede mostrar ninguna introspección. 6B21.1 trastorno dismórfico corporal con una introspección deficiente o ausente. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B21 trastorno dismórfico corporal. 6B21.1 trastorno dismórfico corporal con una introspección deficiente o ausente. Descripción: se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno dismórfico corporal. La mayor parte o la totalidad de las veces, el individuo está convencido de que las creencias específicas por el trastorno son verdaderas y no puede aceptar una explicación alternativa para su experiencia. La falta de introspección que presenta el individuo no varía notablemente en función del nivel de ansiedad. 6B21, Z trastorno dismórfico corporal, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B21 trastorno dismórfico corporal. 6B21, Z trastorno dismórfico corporal, sin especificación. 6B22 trastorno de referencia olfativa. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B22 trastorno de referencia olfativa. Descripción: la referencia olfativa se caracteriza por preocupación persistente con la creencia de que uno está emitiendo un olor corporal o aliento ofensivo, ya sea imperceptible o solo ligeramente perceptible por los demás. Los individuos experimentan timidez excesiva sobre el olor percibido, a menudo con ideas de referencia,
es decir, la convicción de que las personas se están dando cuenta, juzgando o hablando sobre el olor. En respuesta a su preocupación, los individuos se involucran en comportamientos repetitivos y excesivos como comprobar en varias ocasiones el olor corporal o el control de la fuente del olor percibido, o la búsqueda en varias ocasiones de tranquilidad, intentos excesivos de camuflaje, alterar o evitar el olor percibido, o la evitación marcada de situaciones sociales o desencadenantes que aumentan el malestar por el olor ofensivo percibido. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar malestar o deterioros significativos en lo personal, familiar, social, educacional y ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. 6B22.0 Trastorno de referencia olfativa con una introspección de regular a buena. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B22 Trastorno de referencia olfativa. 6B22.0 Trastorno de referencia olfativa con una introspección de regular a buena. Descripción. Se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno de referencia olfativa. Gran parte del tiempo, el individuo es capaz de entretener la posibilidad de que sus creencias específicas por el trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa para su experiencia. En ocasiones circunscritas, por ejemplo, cuando está muy ansioso, el individuo puede no demostrar ninguna introspección. 6B22.1 Trastorno de referencia olfativa con una introspección deficiente o ausente. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B22 Trastorno de referencia olfativa. 6B22.1 Trastorno de referencia olfativa con una introspección deficiente o ausente. Descripción. Se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno de referencia olfativa. La mayor parte o la totalidad de las veces, el individuo está convencido de que las creencias específicas del trastorno son verdaderas y no puede aceptar una explicación alternativa para su experiencia. La falta de visión que presenta el individuo no varía notablemente en función del nivel de ansiedad. 6B22, Z Trastorno de referencia olfativa, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B22 Trastorno de referencia olfativa. 6B22, Z Trastorno de referencia olfativa, sin especificación. 6B23 Hipocondrias. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B23 Hipocondrias. La hipocondría se caracteriza por la preocupación o el miedo persistentes por la posibilidad de tener una o más enfermedades graves, progresivas o potencialmente mortales. La preocupación se acompaña de 1. Conductas repetitivas y excesivas relacionadas con la salud, como revisar repetidamente el cuerpo en busca de evidencia de enfermedad, dedicar cantidades excesivas de tiempo a buscar información sobre la enfermedad temida, buscar repetidamente tranquilidad, consultas, o 2. Comportamiento de evitación desadaptativo relacionado con la salud, por ejemplo, evita citas médicas. Los síntomas resultan en una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. Inclusiones. Neurosis hipocondríaca. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Exclusiones. Trastorno dismórfico corporal. 6B21. Trastorno de estrés corporal. 6C20. Temor al cáncer. MG24.0. 6B23.0 Hipocondría con una introspección de regular a buena. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B23 Hipocondría y 6B23.0 Hipocondría con una introspección de regular a buena.
Descripción: se cumplen todos los requisitos de la definición de la hipocondría. Gran parte del tiempo, el individuo es capaz de entretener la posibilidad de que sus creencias específicas por el trastorno pueden no ser ciertas y está dispuesto a aceptar una explicación alternativa para su experiencia. En momentos circunscritos, por ejemplo, cuando la ansiedad es alta, el individuo no puede mostrar ninguna introspección. 6b23.1 Hipocondría con una introspección deficiente o ausente. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0.6 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b23 Hipocondría y 6b23.1 Hipocondría con una introspección deficiente o ausente. Descripción: se cumplen todos los requisitos de la definición de la hipocondría. La mayor parte o la totalidad de las veces, el individuo está convencido de que las creencias específicas del trastorno son verdaderas y no puede aceptar una explicación alternativa para su experiencia. La falta de introspección que presenta el individuo no varía notablemente en función del nivel de ansiedad. 6b23, Z hipocondriasis, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0.6 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b23 Hipocondría y 6b23, Z hipocondriasis, sin especificación. 6b24 Trastorno por acumulación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0.6 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b24 Trastorno por acumulación. Descripción: el trastorno de acumulación se caracteriza por el acaparamiento de posesiones que provoca que los espacios habitables se abarroten hasta el punto de comprometer su uso o seguridad. La acumulación ocurre debido tanto a impulsos repetitivos o comportamientos relacionados con la acumulación de artículos como a la dificultad para descartar posesiones debido a una necesidad percibida de guardar artículos y la angustia asociada con desecharlos. Si las áreas de vivienda están despejadas, esto solo se debe a la intervención de terceros, por ejemplo, miembros de la familia, limpiadores, autoridades. La acumulación puede ser pasiva, por ejemplo, acumulación de volantes o correo entrantes, o activa, por ejemplo, adquisición excesiva de artículos gratuitos, comprados o robados. Los síntomas resultan en una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas. Importantes. 6b24.0 Trastorno por acumulación con una introspección de regular a buena. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0.6 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b24 Trastorno por acumulación. 6b24.0 Trastorno por acumulación con una introspección de regular a buena. Descripción: se cumplen todos los requisitos de definición del trastorno por acumulación. El individuo reconoce que las creencias y comportamientos relacionados con el acaparamiento, relacionados con la adquisición excesiva, la dificultad para descartar o el desorden, son problemáticos. Este nivel de calificador aún puede aplicarse si, en algunos momentos circunscritos, por ejemplo, cuando se le obliga a descartar elementos, el individuo no demuestra introspección. 6b24.1 Trastorno por acumulación con una introspección deficiente o ausente. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0.6 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b24 Trastorno por acumulación. 6b24.1 Trastorno por acumulación con una introspección deficiente o ausente. Descripción: se cumplen todos los requisitos de definición del trastorno de acumulación. La mayor parte o todo el tiempo, el individuo está convencido de que las creencias y conductas relacionadas con el acaparamiento, relacionadas con la adquisición excesiva, la dificultad para descartar o el desorden, no son problemáticas, a pesar de la evidencia de lo contrario. La falta de introspección demostrada por el individuo no varía notablemente en función del nivel de ansiedad. 6b24, Z Trastorno por acumulación, sin especificación.
Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B24 trastorno por acumulación. 6B24 Z trastorno por acumulación, sin especificación. 6B25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Descripción. Los trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo se caracterizan por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, arrancarse el pelo, arrancarse la piel, morderse los labios, generalmente acompañadas de intentos fallidos de disminuir o detener el comportamiento en cuestión y que conducen a secuelas dermatológicas, por ejemplo, pérdida de cabello, lesiones cutáneas, abrasiones de labios. El comportamiento puede ocurrir en episodios breves dispersos a lo largo del día o a lo largo de periodos con menor frecuencia, pero más sostenidos. Los síntomas ocasionan malestar o deterioros significativos a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. 6B25.0 Tricotilomanía. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. 6B25.0 Tricotilomanía. Descripción. La tricotilomanía se caracteriza por arrancarse el pelo, lo que lleva a una pérdida significativa de pelo, con intentos fallidos de disminuir o detener el comportamiento en cuestión. Este comportamiento puede ocurrir en cualquier zona del cuerpo en la que crece pelo, pero los sitios más comunes son el cuero cabelludo, las cejas y las pestañas. Puede ocurrir en episodios breves dispersos durante el día o en periodos menos frecuentes, pero más sostenidos. Los síntomas ocasionan malestar o deterioros significativos a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Inclusiones. Arrancamiento compulsivo del cabello. Exclusiones. Trastorno por movimiento estereotipado con arrancamiento del pelo. 6A06. 6B25.1 Trastorno de escoriación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. 6B25.1 Trastorno de escoriación. Descripción. El trastorno de escoriación se caracteriza por tirones de piel que conducen a lesiones en la piel, con intentos fallidos de disminuir o detener el comportamiento en cuestión. Las áreas más comúnmente lesionadas son la cara, los brazos y las manos, pero muchas personas se lesionan en múltiples áreas del cuerpo. Los pellizcos pueden ocurrir en episodios breves dispersos durante el día o en periodos menos frecuentes, pero más sostenidos. Los síntomas ocasionan malestar o deterioros significativos a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Inclusiones. Trastorno por tirones de piel. Exclusiones. Trastorno por movimientos estereotipados. 6A06. Escoriación aguda de la piel. M62. 9. Escoriación crónica de la piel. M63.7. 6B25 y otros trastornos especificados por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. 6B25 y otros trastornos especificados por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. 6B25 Z trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales,
del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6b25 trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. 6b25 Z trastornos por comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo, sin especificación. Trastornos obsesivo-compulsivos u otros trastornos relacionados inducidos por sustancias. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. Trastornos obsesivo-compulsivos u otros trastornos relacionados inducidos por sustancias. 6C45.72 trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por cocaína. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C45 trastornos debidos al consumo de cocaína. 6C45.7 ciertos trastornos mentales o el comportamiento especificados inducidos por cocaína. 6C45.72 trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por cocaína. Descripción. El trastorno obsesivo-compulsivo inducido por cocaína o relacionado se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con ansiedad y típicamente acompañadas por comportamientos repetitivos realizados en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, extracción de cabello, jalarse el pelo, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia. La intensidad o duración de los síntomas es sustancialmente superior a los trastornos análogos que son característicos de la intoxicación por cocaína o el síndrome de abstinencia. La cantidad y duración del consumo de la cocaína deben ser capaces de producir síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, en particular un trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado, como podría ser el caso si los síntomas hubieran precedido al inicio del consumo de cocaína, si los síntomas persistiesen durante un periodo considerable después del cese del consumo o la abstinencia, o si existiese otro indicio de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, antecedentes de episodios anteriores no asociados con el consumo de cocaína. 6C46.72 trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno afín inducido por estimulantes, incluidas las anfetaminas, las metanfetaminas y la metcatinona. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C46 trastornos debidos al consumo de estimulantes, incluidas las anfetaminas, las metanfetaminas y la metcatinona. 6C46.7 ciertos trastornos mentales o el comportamiento especificados inducidos por estimulantes que incluyen anfetaminas, metanfetamina o metcatinona. 6C46.72 trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno afín inducido por estimulantes, incluidas las anfetaminas, las metanfetaminas y la metcatinona. Descripción. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por estimulantes, incluidas las anfetaminas, las metanfetaminas y la metatinona, se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con la ansiedad y típicamente acompañadas por conductas repetitivas realizadas en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al integumento, por ejemplo, arrancarse el pelo, rasgarse la piel, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia de los estimulantes. La intensidad o duración de los síntomas es sustancialmente superior a los trastornos análogos que son característicos de la intoxicación por estimulantes o el síndrome de abstinencia del estimulante. La cantidad y la duración del uso de estimulantes deben ser capaces de producir síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, en particular un trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado, como podría ser
El caso si los síntomas hubieran precedido al inicio del consumo del estimulante, si los síntomas persistiesen durante un periodo considerable después del cese del uso o la abstinencia del estimulante, o si existiese otro indicio de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, antecedentes de episodios anteriores no asociados con el consumo de estimulantes. Exclusiones. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por cocaína. 6C45.72. Síndrome obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por las catinonas sintéticas. 6C47.72. Trastornos debidos al consumo de cafeína. 6C48. 6C47.72. Síndrome obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por las catinonas sintéticas. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C47. Trastornos debidos al consumo de catinonas sintéticas. 6C47.7. Ciertos trastornos mentales o del comportamiento especificados inducidos por catinona sintética. 6C47.72. Síndrome obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por las catinonas sintéticas. Descripción. Trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno relacionado inducido por catinonas sintéticas se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con la ansiedad y típicamente acompañadas por comportamientos repetitivos realizados en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, jalarse el cabello o rasguñarse la piel, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la retirada de las catinonas sintéticas. La intensidad o la duración de los síntomas son sustancialmente superiores a los trastornos análogos que son característicos de la intoxicación por catinonas sintéticas o el síndrome de abstinencia. La cantidad y duración del consumo de catinonas sintéticas deben ser capaces de producir síntomas obsesivo-compulsivos u otros síntomas relacionados. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, en particular un trastorno obsesivo-compulsivo u otro relacionado, como podría haber sido el caso si los síntomas hubieran precedido al inicio del consumo de catinonas sintéticas, si los síntomas persistiesen durante un periodo considerable después del cese del consumo o abstinencia, o si existiese otro indicio de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, antecedentes de episodios anteriores no asociados con el consumo de catinonas sintéticas. 6C4E72. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por otra sustancia psicoactiva especificada. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C4. Trastornos debidos al consumo de otras sustancias psicoactivas especificadas, incluidos los medicamentos. 6C4E7. Otros ciertos trastornos mentales o del comportamiento especificados inducidos por sustancias psicoactivas. 6C4E72. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por otra sustancia psicoactiva especificada. Descripción. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por otra sustancia psicoactiva especificada se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con la ansiedad y típicamente acompañadas por comportamientos repetitivos realizados en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, arrancarse el pelo o extraerse la piel, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia psicoactiva específica. La intensidad o duración de los síntomas es sustancialmente superior a los trastornos análogos que son característicos de la intoxicación o la abstinencia de la sustancia psicoactiva especificada. La cantidad y duración del consumo de la sustancia psicoactiva especificada deben ser capaces de producir síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario,
en particular un trastorno obsesivo compulsivo o relacionado, como podría ser el caso si los síntomas hubieran precedido al inicio del consumo de sustancias psicoactivas especificadas, si los síntomas persistiesen durante un periodo sustancial después de la interrupción del uso o la abstinencia de la sustancia psicoactiva especificada, o si existiese otro indicio de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, antecedentes de episodios anteriores no asociados con el consumo de la sustancia psicoactiva especificada. 6C4G, 72 trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por una sustancia psicoactiva desconocida o no especificada. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C4G trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas desconocidas o no especificadas. 6C4G, 7 ciertos trastornos mentales o del comportamiento inducidos por sustancias psicoactivas desconocidas o no especificadas. 6C4G, 72 trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por una sustancia psicoactiva desconocida o no especificada. Descripción. El trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado inducido por una sustancia psicoactiva desconocida o no especificada se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con la ansiedad y típicamente acompañadas por comportamientos repetitivos realizados en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, arrancar el cabello, recoger la piel, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la retirada de una sustancia psicoactiva desconocida o no especificada. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, en particular un trastorno obsesivo-compulsivo o relacionado, como podría ser el caso si los síntomas precedieron al inicio del uso de sustancias psicoactivas desconocidas o no especificadas, si los síntomas persisten durante un tiempo considerable. Periodo de tiempo después del cese del uso o la retirada de la sustancia psicoactiva desconocida o no especificada, o si existe otra evidencia de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, un historial de episodios anteriores no asociados con el uso de sustancias psicoactivas desconocidas o no especificadas. 6C4F, 72 trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por múltiples sustancias psicoactivas especificadas. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos. Trastornos debidos al consumo de sustancias. 6C4F trastornos debidos al consumo de múltiples sustancias psicoactivas especificadas, incluidos los medicamentos. 6C4F, 7 ciertos trastornos mentales o del comportamiento múltiples especificadas inducidos por sustancias psicoactivas. 6C4F, 72 trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por múltiples sustancias psicoactivas especificadas. Descripción. El trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por múltiples sustancias psicoactivas especificadas se caracteriza por pensamientos o preocupaciones intrusivas repetitivas, normalmente asociadas con la ansiedad y típicamente acompañadas por conductas repetitivas realizadas en respuesta, o por acciones recurrentes y habituales dirigidas al tegumento, por ejemplo, arrancamiento del pelo, rasguños de la piel, que se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia de múltiples sustancias psicoactivas específicas. La intensidad o la duración de los síntomas son sustancialmente superiores a los trastornos análogos que son característicos de la intoxicación o la abstinencia de múltiples sustancias psicoactivas especificadas. La cantidad y la duración del consumo de múltiples sustancias psicoactivas especificadas deben ser capaces de producir síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno mental primario, en particular un trastorno obsesivo compulsivo u otro relacionado,
como podría ser el caso si los síntomas hubieran precedido al inicio del consumo de múltiples sustancias psicoactivas especificadas, si los síntomas persistiesen durante un periodo considerable después del cese del consumo o la abstinencia, o si existiese otro indicio de un trastorno mental primario preexistente con síntomas obsesivo-compulsivos o relacionados, por ejemplo, antecedentes de episodios anteriores no asociados con el consumo de múltiples sustancias psicoactivas especificadas. 6C64 Síndrome secundario obsesivo-compulsivo o relacionado. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Síndromes secundarios mentales o del comportamiento asociados con enfermedades o trastornos clasificados en otra parte. 6C64 Síndrome secundario obsesivo-compulsivo o relacionado. Descripción. Síndrome caracterizado por la presencia a un nivel prominente de obsesiones, compulsiones, acumulación, tirones de piel, tirones de pelo, otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo u otros síntomas característicos del trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados que se consideran una consecuencia fisiopatológica directa de un trastorno o enfermedad no clasificado en los trastornos mentales y el comportamiento, sobre la base de la evidencia de los antecedentes, la exploración física o las pruebas de laboratorio. Los síntomas no se explican por delirium o por otro trastorno mental o del comportamiento, y no son una respuesta mediada psicológicamente a una enfermedad médica grave, por ejemplo, las rumiaciones repetitivas en respuesta a un diagnóstico potencialmente mortal. Esta categoría debe utilizarse además del diagnóstico para el presunto trastorno o enfermedad subyacente cuando los síntomas obsesivo, compulsivo o relacionados son lo suficientemente graves como para requerir atención. Clínica específica. Exclusiones. Delirio, 6 de 70. Trastorno obsesivo-compulsivo u otro trastorno relacionado inducido por otra sustancia psicoactiva especificada, 6C4E, 72. Trastornos por tics, 8A05. 8A05.00 Síndrome de Tourette. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 08 Enfermedades del sistema nervioso. Trastornos del movimiento. 8A05 Trastornos por tics. 8A05.0 tics o trastornos por tics primarios. 8A05.00 Síndrome de Tourette. Descripción. El síndrome de Tourette es un trastorno de tic crónico que se caracteriza por la presencia de tics motores crónicos y tics vocales, fónicos, que comienzan durante el periodo de desarrollo. Los tics motores y vocales se definen como movimientos o vocalizaciones repentinos, rápidos, no rítmicos y recurrentes, respectivamente. Para ser diagnosticado como síndrome de Tourette, los tics motores y vocales deben haber estado presentes durante al menos un año, aunque es posible que no se manifiesten de manera concurrente o constante durante el curso sintomático. Inclusiones. Trastorno por múltiples tics motores y vocales combinados. 6B2 y otros trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados, especificados. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B2 y otros trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados, especificados. 6B2Z Trastornos obsesivo-compulsivos y otros relacionados, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. 6B2Z Trastornos obsesivo-compulsivos y otros relacionados, sin especificación.